Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, media hora de conversación económica aquí en Canal 24 Horas, en una semana que hemos tenido para variar mucho tema en la economía. Tuvimos cifras de crecimiento, la negociación por el pacto fiscal, reforma tributaria, como usted le quiera decir. También se reactiva la discusión respecto a reforma de pensiones, temas centrales en esta edición de Mirada Económica. Vamos a partir justamente con el tema del pacto fiscal. ¿Por qué? Porque la CPC y el gobierno volvieron a sentarse a la mesa tras la polémica generada por la negativa del gran empresariado a apoyar un alza de impuestos. El ministro Marcel entregó 36 propuestas pro crecimiento que formarán parte del pacto fiscal que presentará este mes La Moneda. ¿Qué pasará finalmente con la reforma tributaria? Veamos la nota de Felipe Gallegos. Primera hora de la mañana y los distintos gremios del gran empresariado llegaban hasta el Ministerio de Hacienda. Primer cara a cara entre el ministro Marcel y la CPC, tras la negativa manifestada hace 2 semanas por la multigremial a la idea de subir los impuestos. Como parte del trabajo en torno a los temas de pacto fiscal, hoy día hemos estado trabajando en torno a propuestas sobre iniciativas para impulsar la inversión, el crecimiento, la productividad. Instancia donde el ministro Marcel presentó 36 propuestas pro crecimiento al gran empresariado, ideas que forman parte del llamado pacto fiscal y que abarcan principalmente temas vinculados a otorgar incentivos a la inversión, aumentar la productividad, simplificar proyectos, diversificar la matriz productiva y formalizar la economía. Hemos tenido una buena reunión con 36 medidas que consideramos atractivas y además están en línea con lo que nosotros hemos estado solicitando. Son los temas en los cuales vamos a estar trabajando con ellos. Eso no quiere decir que el tema tributario desaparezca, ¿cierto? Lo vamos a seguir trabajando con otras contrapartes, va a formar parte de nuestra propuesta. Alza de impuestos que ya no será parte de futuras reuniones entre Marcel y la CPC. Sin embargo, el gobierno debe tomar una decisión en los próximos días respecto a si insiste con la reforma tributaria en el Senado, donde necesita 11 respaldos de la oposición para seguir avanzando, o bien espera hasta marzo para presentar un nuevo proyecto desde cero. Es mucho mejor que lo presente en marzo, cuando se haya cumplido 1 año del rechazo de la reforma tributaria primitiva. Yo creo objetivamente que hoy día no hay 2/3 en el Senado para poder habilitar el proyecto de ley de reforma tributaria que ya fue rechazado. Siempre uno no ha entendido por qué los sectores empresariales y de derecha no han comprendido que el pacto fiscal es un conjunto de medidas que van en la dirección de poder recaudar más recursos, pero eso no excluye, sino que es un complemento, todo un conjunto de acciones en favor de la inversión. Y en esta necesidad por mayores recursos, el presidente de Codelco también llegó hasta el Ministerio de Hacienda. Un tema ineludible fue la menor producción de cobre que está exhibiendo la gigante del Estado y que repercutió en el magro IMASEC de mayo de menos 2% que conocimos a inicios de semana. Bueno, efectivamente en Chile la producción de cobre ha disminuido. Esto tiene que ver con la naturaleza de nuestro negocio. Nuestros yacimientos envejecen y por eso es que tenemos proyectos estructurales para reemplazar esos yacimientos con nuevos yacimientos. Entonces, claro, estamos pasando un momento de menor producción, pero la producción se va a recuperar. Y ¿desde cuándo más o menos? Yo espero que ya a partir del próximo año. Desafíos económicos en carpeta en un julio desafiante para La Moneda, donde deberá tomar decisiones sobre qué hacer finalmente con la reforma tributaria. Vamos a hablar de reforma tributaria, vamos a hablar de reforma de pensiones, vamos a profundizar en estos temas con la presidenta ejecutiva de Espacio Público, la economista Paula Benadíes. Paula, bienvenida a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Hola Andrés, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Pablo, lo veíamos en la nota de Felipe Gallegos, por lo menos como señal. ¿Cómo ves tú este volver a sentarse entre empresarios, el gobierno, separar las aguas? La reforma o lo tributario, lo propiamente impositivo, se ve en el Congreso, temas de inversión y crecimiento se ven con los empresarios en la mesa. ¿Cómo ves, por lo menos como señal, lo que vimos recién y reseñó en la nota Felipe Gallegos? Yo creo que es una señal positiva, como se comentaba en la nota. Esta presentación que vimos durante esta semana de 36 medidas en una agenda pro inversión, pro crecimiento y una recepción positiva también por parte de la CPC. Esta debiera ser una de las 3 dimensiones, creo yo, que conformen un pacto fiscal
que es el desafío que hoy día tenemos como país, uno de los principales desafíos. Sí, ¿tú ves posible, claro, aquí cruzando más con la arena política, tú ves posible que esto se zanje tal como espera por lo menos el presidente Boric, lo dijo en la cuenta pública, que puedan presentar un pacto fiscal de aquí a finales de julio? ¿O definitivamente crees tú, dado la premura, dado la profundidad, dado el momento económico, que quizás sea mejor esperar hasta marzo? Bueno, yo creo que aquí el ambiente y el contexto mismo se ha ido complejizando en las últimas semanas y por lo tanto es una evaluación más profunda que tiene que hacer el Ejecutivo en este momento si la insistencia en el Senado luego del rechazo que tuvo la reforma tributaria en la Cámara, lo que requiere de 2/3, un quórum elevado como se mencionaba, es realmente el mejor momento o quizás vale la pena avanzar en paralelo, ¿verdad?, en esta agenda de medidas pro crecimiento, inversión, también, por otro lado, en una agenda de medidas de mayor eficiencia y transparencia del gasto, que es algo, ¿verdad?, que se ha puesto mucho en el tapete durante estas últimas semanas también, y eventualmente en marzo abordar la arista fiscal, lo que no quita que durante estos meses se avance. Creo que es una evaluación que debería volver a hacerse considerando el contexto actual. Sí, recojo un poco de tus palabras, que quizás sea mejor irse piano piano y esperar a marzo. Lo que no quita que se vaya avanzando Claro. en las distintas dimensiones, como esta agenda que se comentaba de las 36 medidas o los avances que hay que hacer en eficiencia y transparencia del gasto y a la vez ir consensuando técnicamente los contenidos de una reforma tributaria. Quizás esa es una opción que debiera considerarse. Paula, un tema que es bien difícil o políticamente poco negociable en este minuto es, por ejemplo, un tema que lo han puesto varios economistas, incluso la misma OCDE, el aumento de la base tributaria. En el fondo, que 3/4 hoy día los chilenos, 3 de cada 4 no pagan impuesto a la renta. Sí, pagamos el tema del IVA, todo, pero impuesto a la renta, ese descuento de impuestos por nuestro sueldo, 3/4, 3 de cada 4 no lo pagan. ¿Tú ves posible que esa negociación en este camino, en este pacto fiscal, lo ves posible o quizás eso hay que pensarlo más a largo plazo? Bueno, yo creo que lo primero respecto a la reforma tributaria es que es esencial ponernos de acuerdo en los objetivos de la reforma. Ya. ¿Cuánto y para qué? Exactamente. Entonces, primero, ese objetivo de aumentar recaudación, ¿para qué? Y por otro lado, también de tener un sistema más progresivo, porque hoy día tenemos buena parte del peso de la carga tributaria en el IVA, poco, ¿verdad?, en el impuesto a la renta, y también tenemos desafíos de reducir la evasión y elusión. Entonces creo que abordando esos acuerdos y particularmente la necesidad de un sistema más progresivo, creo que quizás es un ámbito complejo plantear la ampliación de la base, pero en paralelo y conectando con el tema que vamos a hablar más adelante, una reforma de pensiones, ¿verdad?, también involucra de alguna forma una carga, una cotización que tiene una base bastante amplia. Entonces creo que uno también puede mirar esas dos cosas en conjunto y por el lado de la reforma tributaria tener elementos progresivos y disminuir el peso que tiene el IVA debieran ser parte de los objetivos. Hoy día cerca del 40% más o menos del ingreso tributario del Estado responde al IVA, ¿no? Exactamente, y esto comparado con países OCDE, de verdad, nos sitúa en los extremos más altos. Paula, a ver, dentro de las medidas, esas 36 medidas, hay varias y quiero pedir tu opinión, más o menos del paquete entero. Rebaja 25% el impuesto corporativo, temas relacionados con depreciación semi-instantánea, son temas técnicos pero importantes, relevantes. Rebaja transitoria del impuesto a timbre y estampilla, reforma al sistema de evaluación ambiental, un plan especial de reactivación en la construcción. Aquí se mezclan temas pro crecimiento, pro inversión, también con temas tributarios. Es importante ir atajando todos estos temas. En el fondo, claro, como decías tú, una reforma tributaria para saber qué y para qué, pero también medidas pro inversión, pro crecimiento, también que el Estado se haga cargo, que la plata no se vaya entre medio de los dedos. Bueno, estas 36 medidas, como tú señalabas, Andrés, tocan dimensiones bastante distintas, dimensiones tributarias, como tú mencionabas, ampliando esta depreciación instantánea, que es algo que ayuda, ¿verdad?, al desarrollo de proyectos en la medida en que pueden descontarse y deducirse instantáneamente o con un mayor porcentaje, ¿verdad?, de depreciación. Que se haga más rápido. Exactamente, y por lo tanto, diferir así pago de impuestos.
así se incentivan los proyectos. Está esta reducción del 27 al 25% de la tasa de impuestos, lo que se ha llamado una tasa de desarrollo, con un 2% que se establece y que puede ser deducible, ¿verdad?, para proyectos que incrementen la productividad. Creo que todas esas medidas tributarias van en la dirección correcta, fueron valoradas también por la CPC, como hemos podido ver, y también destaco algo que tú mencionabas, esta dimensión de agilizar ciertos trámites que son una traba. La permisología, como dicen, ¿no? Tal cual, y en ese mismo sentido la modernización del sistema de evaluación ambiental. Hay proyectos en ese sentido, fortalecer la institucionalidad técnica, más que, por ejemplo, el rol que han tenido los comités de ministros en ese tipo de instancia. Entonces, creo que esa dimensión también es muy relevante y poder agilizar los trámites para los proyectos y unificar criterios es fundamental. Paula, esto lo cruzo con el informe que conocimos también en las últimas horas de la Comisión Nacional de Productividad relacionado con la permisología. Por ejemplo, la tramitación para invertir en Chile incluso excede los plazos legales, llega a demorar hasta más de 12 años. O sea, ese tipo son los temas que hay que atacar en paralelo con las otras discusiones. ¿No pueden ir separados? Efectivamente, o sea, ese es un desafío que ha sido destacado también por organismos internacionales en el caso de Chile, esta necesidad de que simplifiquemos los trámites para el desarrollo de proyectos, que la institucionalidad que lo acompaña, ¿verdad?, sea robusta, sea ágil y que también tengamos criterios unificados. Hay veces que en las instancias regionales tenemos diferencias entre regiones, entonces ahí hay un desafío fundamental en paralelo a los incentivos tributarios, como conversábamos antes, y que también creo va de la mano de otros desafíos que requieren financiamiento, por ejemplo, para poder fortalecer y recuperar, reimpulsar el crecimiento de la productividad que lleva más de una década estancada en nuestro país. Es necesario, por ejemplo, fomentar la participación laboral femenina. Y ahí el acceso a sala cuna o, por ejemplo, lograr implementar o desarrollar un sistema de cuidados son muy importantes para que las mujeres podamos incorporarnos al mercado laboral y se disminuyan estas barreras que tenemos. Lo mismo, ¿verdad?, con educación, acceso a educación preescolar de calidad. Entonces es un conjunto de desafíos. Hablábamos de estas tres dimensiones, como las tres patas de una mesa, ¿cierto? Esta eficiencia del gasto y su transparencia, probidad. Por otro lado, estas medidas pro crecimiento, pero también aumentar la recaudación tributaria para poder hacerse cargo de desafíos sociales que acarreamos hace mucho tiempo y de desigualdades estructurales que enfrenta nuestra sociedad. Sí. Paula, antes de pasar a la reforma previsional, tú mencionabas la eficiencia del gasto y la probidad. ¿Cuánto en esta discusión puede contaminar y está contaminando el caso convenio? No entrar al tema político, sino cuánto puede contaminar esta conversación que estamos teniendo, que es tan necesaria hace mucho rato. Mira, es un desafío esencial y por supuesto que hay que abordar las brechas de eficiencia en el gasto que tenemos. Los espacios igual son acotados en ese ámbito. Cuando uno mira estudios comparados, nuestro país no aparece entre los países más ineficientes en el gasto, ni tampoco con los mayores niveles de corrupción, pero efectivamente los problemas que hay es necesario enfrentarlos, porque eso también afecta la confianza de las personas y en digamos, la institucionalidad. Y por lo tanto aquí tenemos un tema que es contingente, pero que no debiera frenar algo que es este inmovilismo que hemos tenido y que no debiera impedir que se avance en una reforma tributaria en paralelo también a las medidas pro crecimiento. Tú mencionabas el tema de inmovilismo. O sea, hay un tema que es reflejo de inmovilismo, lamentablemente, en nuestro país, es la reforma a pensiones. A ver, lo hemos conversado infinidad de veces. Tú hace mucho rato que asesoras y trabajas en el tema previsional. ¿Cómo ves, por lo menos, ves una luz de esperanza que se hayan sentado nuevamente a la mesa, gobierno y oposición, esta reactivación del trámite legislativo, la semiurgencia que le pone el gobierno al proyecto de reforma a pensiones, que ya hace 8 meses que lo presentó el presidente Boric ante el Congreso? ¿Ves una luz o definitivamente aquí hay que ir piano a piano, hay que ir viendo cómo se firma la carga, cómo se estiva? Yo tengo la impresión, Andrés, que no tenemos muchos avances en este tema. ¿Ya? Y me parece más bien que es un error apurar la discusión en este momento y empezar a votar en particular la reforma de pensiones. Eso debe comenzar el martes. ¿Tú crees que es un error comenzar la votación en particular, tomando en consideración que todas las posturas están disímiles? Que no existe un acuerdo más integral sobre la reforma. Es verdad que en la Comisión de Trabajo hay mayoría del Ejecutivo, ¿cierto? Pero no es avanzar eso realmente si no se construye un acuerdo más integral.
y tampoco puede ser tan consistente querer construir un acuerdo e iniciar estas votaciones en particular. Entonces, creo que aquí nos han faltado dos cosas. Por un lado, no hemos tenido en estos 8 meses que tú mencionabas alguna instancia más transversal para construir acuerdos técnicos que faciliten esta tramitación. Y por el lado de la oposición también vemos que en estos meses ha venido radicalizando sus posturas. Las visiones se han ido extremando. Entonces estamos en este minuto en una discusión que es esencialmente ideológica, que está centrada en la propiedad de los fondos, en la libertad de elección, y no en un debate mucho más consistente entre los objetivos de la reforma, las herramientas para alcanzarlo. Y creo que es complejo avanzar de esa manera, apurar la votación. Probablemente eso lleve un rechazo en la sala o avanzar sin Paula, una lógica como sistema. Sí, yo recuerdo que conversé contigo, habrá sido hace unos 6 meses de este mismo tema, del mismo proyecto, hace un par de meses que lo había presentado el presidente Boric, y tu entre comillas, desconfianza que esto avance no ha cambiado mucho, ya han pasado 6 meses. O sea, en el fondo es como el reflejo de que no se ha avanzado mucho. Piensa que en ese minuto, me acuerdo que lo conversamos, decíamos, la tercera tiene que ser la vencida por este tercer proyecto, Bachelet 2, Piñera 2, pero uno siente que, claro, escucho tus palabras, como que poco se ha avanzado y poco hay de esperanza, quizás que se avance este año, por ejemplo. Bueno, si miramos el recorrido, ¿verdad? Desde noviembre en que ingresó el proyecto, después en enero de este año se aprobó en general en la Comisión de Trabajo y después de eso no han habido avances hasta ahora, ¿no? Hubo una mesa técnica que se conformó, técnico-política, digamos así, pero sin los partidos de oposición, claro, y por lo tanto no se logró construir un acuerdo. Y ahora se reactiva con esta discusión con suma urgencia, sin tener, digamos, este acuerdo más integral previo. Entonces, creo que todavía no estamos en un escenario muy favorable para tener avances contundentes, pero creo que aún estamos a tiempo. Y creo que el requisito para poder hacerlo sigue siendo que exista prioridad política para esta reforma a nivel de todos los partidos. Y al más alto nivel de los partidos, que exista, que se convoque esa voluntad y que exista esa prioridad y que a la vez se acompañe de un espacio técnico transversal que genere o que construya ciertos diseños más integrales que faciliten la tramitación política en un parlamento que está fragmentado. Entonces creo que todavía es posible avanzar y además creo que el costo de no hacerlo sería bastante grande. Paula, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica. Estamos conversando con la presidenta ejecutiva de Espacio Público, Paula Benavides, y volvemos y seguimos profundizando en el detalle de este proyecto de reforma previsional. Vamos y volvemos. Mica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con la presidenta ejecutiva de Espacio Público, la economista Paula Benavides. Paula, quiero ir al detalle un poco de las posiciones, entre comillas, que hemos visto durante los últimos días. Por ejemplo, la posición desde el gobierno. Uno ve que en ciertos elementos se han ido cediendo a las posturas originales. Y después quiero ir a la propuesta de Renovación Nacional que conocimos el último tiempo. A ver, tú ves, ¿cómo ves el futuro del sistema nacional? Uno entiende, por palabras de la misma ministra, que eso prácticamente ya como que se va dejando de lado. Después, que se podría ceder un 2% a cuentas individuales. También que se podría adherir un modelo tipo administradores de fondos de cesantía para el soporte de las cuentas. ¿Cómo ves esos elementos, esa postura, ese cambio, claro, de parte del gobierno en vías de una negociación? Yo creo que es positivo que las posiciones se vayan flexibilizando porque necesitamos avanzar y aquí todos tienen que ceder para construir un acuerdo. Las cuentas nacionales son una herramienta, no un objetivo del sistema de pensiones. El objetivo que está detrás en un sistema, en un pilar contributivo, es construir tasas de reemplazo y que las personas tengan seguridad de los ingresos que van a tener en la vejez. Si hay otro mecanismo de potenciar, ¿verdad?, el ahorro previsional y de dar seguridad de ingresos en la vejez, creo que tiene que existir esa apertura para poder hacer la discusión desde ahí. Lo mismo respecto de cómo uno configura la administración. ¿Cuál es el objetivo de fondo detrás de eso? Que tenemos un sistema de capitalización individual que tiene costos elevados, que tiene utilidades que son elevadas y donde las inversiones que existen cada vez se han ido orientando más al corto plazo. Entonces, la forma o la configuración específica tiene que ser flexible y lo que tenemos que hacer es abordar los objetivos. Paula, otro elemento, yo te lo mencionaba recién, es la propuesta de Renovación Nacional. A ver, por ejemplo, solidaridad, pero solamente con mujeres, entre comillas. La PGU, que sería más alta en la medida que la persona cotice más. Libertad de elección. ¿Cómo ves esta propuesta de parte de RN?
Bueno, esta propuesta sigue una lógica bastante parecida a lo que ya habíamos conocido como una postura, una propuesta que se entregó a fines de marzo de los partidos de Chile Vamos, que estaba centrada en libertad de elección y propiedad de los fondos y cuentas individuales como, digamos, como única opción para el pilar contributivo. Esto es similar en la propuesta que hemos conocido esta semana de parte de RN, y que plantea, como bien tú decías, aumentar la cotización a cuentas individuales de 6% y que la PGU, digamos, se vaya incrementando según años cotizados. En este sentido, creo que tenemos un problema primero de que se están mezclando los objetivos. ¿Por qué? Creo que se están mezclando los objetivos primero porque se está transformando el pilar no contributivo, que es la PGU que conocemos hasta el día de hoy, que tiene un propósito que es aliviar la pobreza en la vejez, que se financia con rentas generales y se le está llevando una lógica donde el beneficio depende de los años cotizados y que es una lógica contributiva. Entonces, creo que esto no es consistente ni siquiera con lo señalado en el mismo informe, que el informe plantea, ¿verdad?, no instalar un sistema de reparto. La PGU es un sistema de reparto con impuestos y sin ahorro adicional. Entonces creo que aquí, digamos, ciertas restricciones ideológicas o criterios que ¿Está se mal han puesto el impuesto. incentivo en buen chileno? Yo creo que se están confundiendo los objetivos de los pilares del sistema de pensiones. Y creo que si nosotros queremos un sistema de pensiones resiliente, no podemos poner todo el peso, toda la carga en la PGU, en el pilar no contributivo que se financia con impuestos. Ese pilar tiene que aliviar la pobreza y con recursos fiscales que son escasos. La discusión tributaria, como comentábamos antes, no está avanzando. La prioridad debiese estar en que esa PGU financie un piso adecuado de protección social con sostenibilidad. Paula, una frase que caló hondo durante la semana la dijo la ministra del Trabajo, Janet Jara, dijo textualmente: nuestra propuesta original consideraba la derogación del decreto ley 3.500, recordemos este decreto ley que creó el sistema de AFP, dice, pero estamos dispuestos a conversar. ¿Qué lectura haces tú de esa frase de la ministra Jara? Yo la entendería como una apertura a tener una estrategia legislativa distinta. Yo también he planteado desde el inicio que no me pareció una buena idea que el proyecto de ley de reforma de pensiones considerara la derogación del DL 3500, que tiene una vinculación con un montón de normas en nuestro marco de seguridad social, y por lo tanto eso genera un proyecto que es complejo, que es un proyecto enorme al sustituir completamente y que por lo tanto hay riesgos ahí de que no quede todo plenamente consistente. Yo comparto lo que ahí se ha señalado de que en realidad nos enfocáramos en los cambios más que en reemplazar completo el DL 3500 y me parece positivo que exista disposición a abordarlo de esa manera. Por lo mismo, si uno tomara esa estrategia, es un proyecto distinto, se redacta completamente distinto, entonces hacer una votación en particular tampoco tiene tanto sentido si cuando se ingresa una indicación el proyecto sería diferente. ¿Cuánto tiempo le ves tú de tramitación a este proyecto? De acuerdo a tu experiencia, ¿llevamos cuánto tiempo? ¿20 años, 15 años discutiendo temas de pensiones? Claro, uno ve imposible, Paula, que esto salga este año. ¿Podrá ser, por ejemplo, 2024 o tú todavía crees que puede ser difícil? Yo creo que si se hace este trabajo que a veces uno dice toma más tiempo, es postergar las cosas, pero si se hace el trabajo de generar un acuerdo previo, técnico, sobre un diseño integral, se facilitan todos los pasos posteriores. Y creo que adicionalmente uno debiera simplificar el proyecto. El hecho ya de no derogar el DL 3500, de enfocarse en determinados cambios y quizás también simplificar el alcance del proyecto puede permitir tramitarlo en tiempos, en plazos que sean breves. Y creo que eso es importante. Pero esta aceleración de este comienzo, entre comillas, de esta inmediatamente comenzar la discusión en particular, ¿puede incluso alargar la discusión, crees tú? Yo creo que sí, en la medida en que no resulte tan consistente con construir un acuerdo, porque si en paralelo se busca construir un acuerdo, pero ya se están votando las normas en particular, esto puede terminar distanciando mucho más las posiciones. Creo que en el fondo como que nos saltamos pasos permanentemente en lo que llevamos de
de esta discusión de pensiones. Paula Benavides, presidenta ejecutiva de Espacio Público, como siempre te agradecemos tu buena disposición con Canal 24 Horas con Mirada Económica. Muchas gracias, Paula. Un abrazo a la distancia. Gracias a ustedes. Chao, chao. Un abrazo. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía a través del Canal 24 Horas y nos vemos en una próxima oportunidad, en un próximo episodio de Mirada Económica. Que le vaya bien. Chao, chao. Mirada Económica.